para influir en políticas públicas. Pero sí que puede uno pensar que, bueno, claro, que con este caldo de cultivo no es raro que florezcan estas flores de hoy. Bueno, yo soy de los que creen, y creo haberlo dicho en alguna ocasión, con ocasión de mi anterior libro, La otra cara del caudillo, que la corrupción está en el ADN de la dictadura. Forma parte integrante de la cultura política del franquismo. Y no retiro una sola palabra, ni una coma. Es más, me reafirmo en ello, ¿no? Ángel Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? O sea que la famosa Vil Prudencia tenía también, entre otras cosas, tenía un trasfondo económico generoso. Pues sí, efectivamente, digamos que se untó a altos cargos del ejército, varios ministros y al propio hermano de Franco para que influyeran sobre el caudillo, para que no se deslizara en los brazos amorosos de Hitler. Esa línea que nos ha leído Ángel Viñas la pueden leer en su último libro, Sobornos, de cómo Churchill y Marx compraron a los generales de Franco, donde en definitiva viene a plantearnos que hubo en torno a una veintena de personajes, muchos de ellos generales, de la mayoría no conocemos su identidad, que se embolsaron en la época lo que al cambio podrían ser cantidades que podrían incluso llegar a los 1.000 millones de pesetas según... Euros. A los 1.000 millones de euros según la línea de blanqueo que hubiesen elegido, ¿no? Exacto. Nunca mejor dicho lo de blanqueo. No es una cosa que se haya inventado ahora. Y todo esto lo aportaron los ingleses, que estaban muy interesados en que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Era absolutamente vital para el Reino Unido que España permaneciera neutral, aun cuando fuera con una neutralidad escorada, pero que no entrara en guerra. En principio porque para ello la entrada de España en el eje podría suponer perder una base tan estratégica en aquellos momentos como era la de Gibraltar, pero con el paso del tiempo incluso pues este dinero que ellos con el que fueron untando a generales estaba destinado también a que en caso de que Alemania invadiese España, que incluso el ejército español se opusiese, dijese lo que dijese Franco. Exacto. De lo que se trataba era de evitar que España y el entorno de Gibraltar cayeran en manos del eje. Eso era absolutamente vital para los británicos. Para los alemanes no era tanto que España se incorporara al eje. Ya sé que lo que digo puede parecer una herejía a los oídos de muchos oyentes, pero esa es la verdad. Hitler estaba interesado en España, pero hasta cierto punto. No al mismo nivel que los ingleses. Pues en toda esta historia que Ángel Viñas nos va contando, historias múltiples y variadas que parecen, la verdad, a veces una novela de John le Carré, hay dos personajes que son esenciales. Por un lado, el banquero Juan Marx, que fue incluso a lo mejor hasta el que inventó esta operación Soborno, y por otro lado Serrano Suñer, ¿no? La mano derecha de Franco durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Serrano se construyó un monumento a su medida y a sus intereses para dejar una cierta marca en la historia, una cierta interpretación en la historia. Yo me he permitido demolerla en todo lo posible. Pero también es verdad que señalo desde las primeras páginas que no se conocen los documentos de Serrano de su época de ministro de Asuntos Exteriores simplemente porque en el ministerio no están. Sí, eso es un caso único, me atrevo a señalar en la historia de la diplomacia española. Que eso viene usted a decir en su libro que solamente ha dado un par de picotazos en la estatua, en el monumento que el propio Serrano Suñer se construyó, porque el resto de picotazos para que cayese tienen que salir de sus archivos que no se saben dónde están. Sí. De Juan Marc... de Juan Marc, que fue el hombre que financió a Franco durante una parte de la guerra civil, que compró armamento italiano, que
gracias al cual se compró armamento italiano antes del 18 de julio para hacer una guerra corta y que pagó el charter del Dragón Rapid, ha pasado a la historia pues como contrabandista, el hombre financiador de Franco y tal. Todo eso está demostrado, pero si se ha hecho una monumento a Franco y Serrano quería que se le hiciera uno también a él, hombre, yo creo que lo menos por justicia es que habría que edificar un monumento a Juan Marc, que fue realmente el que facilitó esta operación y de alguna manera pues contribuyó de manera decisiva a que España no entrara en guerra. Porque entre 1940, junio de 1940 y junio de 1941, la cosa estaba aquí para allá, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro, que te quiero que no quiero, ¿no? Un poco en el aire, sí, efectivamente. O sea que tampoco fue tan así como se contó, como el régimen luego dibujó la famosa entrevista de Endaya. El régimen, la entrevista de Endaya, el no de Franco viril y serio y victorioso al amo de Europa, yo no me dejo intimidar por las 250 divisiones, todo eso son pamplinas, todo eso son pamplinas. Da usted nombres concretos de generales como... Sí. Bueno, los que se conocen, los que aparecen en la documentación, ¿no? Algunos se conocían, bueno, se sospechaba más bien, ¿no? Estos son esencialmente el general Orgaz, el general Quindelán y el general Aranda. Estos se conocían, se rumoreaba, en fin, nunca se había demostrado, pero evidentemente se suponía que estaban en el ajo. Yo doy otros 3 nombres, 2 ministros, José Enrique Varela, ministro del Ejército, y el coronel Valentín Galarza, ministro de la Gobernación, y antes de ministro de la Gobernación, subsecretario de la Presidencia con Franco. Que no era un moco de pavo. Y luego, naturalmente, al hermano de Franco, a don Nicolás. Sí, él lo señala como pieza clave y fundamental, tanto aquí como en la embajada de Lisboa, ¿no? Sí, embajador en Lisboa, hombre corrupto hasta la médula, listo, desde luego, pero comparable. Claro, enlazamos un poco también con su anterior libro del que estuvimos hablando aquí en Historia de Papel, La otra cara del caudillo. Nos explicamos por qué el Banco do Espíritu Santo de Portugal tuvo tanta importancia en todas las finanzas de la familia, ¿no? Aquí vuelvo al tema, ¿no? Aquí es una cuestión un poco para reírse, ¿no? Los norteamericanos bloquean las cuentas en dólares de no residentes en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, siempre que estuvieran denominadas en dólares. Y entonces bloquean la cuenta de Franco en Lisboa. Claro, era una cuenta a nombre de Nicolás Franco y de su primo hermano, Francisco Salgado Araujo, Pacón, ¿no? Y ahí tenemos al caudillo, invicto en 1000 combates, que está lampando a través de la embajada en Lisboa, a través de la embajada española en Washington y en último término a través de la embajada norteamericana en Madrid, para que le desbloqueen sus pelas, mejor dicho, sus dólares. Y los norteamericanos, por muy jefe del Estado que sea y tal, no se las desbloquean hasta el final de la guerra. Churchill fue el que autorizó toda esta operación, ¿no? Soborno. Sí, absolutamente. Solamente Churchill podía autorizarla. La verdad es que con el beneplácito, el consentimiento y a veces el entusiasmo, apoyo de otros ministros, no muchos. El del ministro de Asuntos Exteriores, Halifax, después de Anthony Eden, a pesar de que se ha dicho que su apoyo no fue tan entusiasta, yo demuestro que sí lo fue. Y del ministro de Hacienda del Reino Unido, que se llamaba Kingsley Wood. Los 3 inmediatamente, en cuanto se dieron cuenta de la importancia de la operación,
la apoyaron a rajatabla, ¿no? Que no fue la única medida que tomaron los ingleses, ¿no? No, claro. Los ingleses proyectaron toda una serie de medidas de tipo convencional, es decir, una invasión de Canarias. Esto se conoce. Yo no he entrado porque no tenía yo por qué aportar nada nuevo, no lo hubiera aportado, está muy bien estudiado. Pero luego también toda una serie de operaciones de inteligencia, de actividades subversivas, para el caso de que Franco entrara en guerra, ¿no? Y toda una serie de panoplia de medidas de planificación política dirigidas contra Franco o con cierta reticencia a favor de Franco si Franco oponía resistencia a una eventual invasión de España por parte del Eje. Invasión que nunca se planteó en serio, ¿eh? O sea que Churchill lo tenía claro, el palo y la zanahoria y la espalda bien cubierta, pasase lo que pasase, que no le pasara nada. Un ejercicio en mi opinión, claro y evidente de realpolitik. Ángel Viña, me va a permitir la pregunta así con un poco de socarronería sureña, pero es que leyendo su soborno se le ocurre a uno pensar pedazo de escuela de sirenas para los tiburones de la economía española actual. Bueno, los tiburones de la economía española actual, ¿qué quiere que le diga? No necesitamos leer este libro para actuar como actuaron. Es la forma normal de actuar en muchos casos en los que se compran voluntades para forzar políticas públicas, ¿no? Sí, o para influir en políticas públicas. Pero sí que puede uno pensar que, bueno, claro, que con este caldo de cultivo no es raro que florezcan estas flores de hoy. Bueno, yo soy de los que creen, y creo haberlo dicho en alguna ocasión, con ocasión de mi anterior libro, La otra cara del caudillo, que la corrupción está en el ADN de la dictadura. Forma parte integrante de la cultura política del franquismo. Y no retiro una sola palabra, ni una coma. Es más, me reafirmo en ello, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es fácil de detectar la corrupción. Yo doy un ejemplo aquí, porque me parece pertinente para ver cómo posiblemente estos generales blanquearon su dinero, en todo o en parte, que es una operación preciosa de contrabando de Marc para la compra de navíos que pone luego al servicio de la causa aliada, pero que naturalmente envuelve en una cobertura completamente diferente, en la cual hace un pastón con una operación en la que se forra con la autorización del Consejo de Ministros. Sí, también apunta, en fin, algún que otro chanchulleo urbanístico en Almería, cuyos beneficios, pues casi su uso y disfrute llegan hasta nuestros días, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo no invento nada. Ahora, yo soy muy consciente de que me quedo corto, pero yo no puedo ir mucho más allá de lo que dan de sí los documentos. Si hay más documentos, pues habrá más documentos, claro. Yo he recopilado todos los que me parecen relevantes para explicar esta operación, pero sin duda hay muchos más, ¿no? Hombre, yo tenía un capítulo en este libro, pero que luego tuve que quitar porque era, si no, demasiado grueso, en donde señalaba las dificultades por las que atravesaba la economía española en este periodo 1940-43, ¿no? Bueno, son conocidas hasta cierto punto, ¿no? Pero indudablemente era el caldo de cultivo para una corrupción masiva.